Hola, Dios te bendiga. Muy buenos días, pueblo de Dios. Amiga, que vas a comenzar a ver esta transmisión acá en la página del fanpage de fuegopentecostés.org. Que tengas muy buenos días. Que el Señor Jesús en esta mañana te bendiga grandemente. A las personas que se van a conectar en este momento, les saluda Patrick Arana. Hoy día 30 de julio del 2019. Amén. Bendiciones a todos. Una vez más, vuelvo, repito, estamos aquí haciendo una nueva transmisión para la gloria del Señor Jesús de Nazaret, porque en esta hora te tengo otra vez palabra nueva. Es una continuación, amigo y amiga, de lo que hemos venido tratando. En esta oportunidad vamos a tocar o continuar una vez más con la temática que hemos venido tratando de los dos videos anteriores. Recuerda amigo y amiga, hermano y hermana, que hemos estado tratando un tema muy interesante. Ya han habido dos videos. Te invito, si tú todavía no has visto estos videos, te invito a que después de este video puedas escucharlo. El primer video que se había predicado era Huye por tu vida en el Señor Jesucristo, parte 1, que tocaba el tema, digamos, acerca de la experiencia que pasó Noé y su familia en el diluvio que hizo el Señor Jesús de Nazaret. El segundo video que habíamos explicado se titulaba así: Escapa por tu vida en Cristo Jesús, parte 2, y tratamos acerca de cómo Dios trató con Abraham y cómo Dios trató con Lot. Y también ahí muy interesante las cosas que el Señor Jesús nos reveló. Y en esta mañana, una vez más, creo que este video va a ser un poco extenso. Otra vez el Señor me permite acá, y el título de lo que vamos a tratar ese tema, y que el Espíritu del Señor Jesús nos guía a toda verdad, se titula así: Salte de la hambruna que comenzarás a experimentar en Jesús de Nazaret, parte 3. Gloria a Dios. Comparte este video y no te vayas a ir, pueblo de Dios, amigo y amiga, porque el Señor va a desatar una palabra interesante, y todo esto enfocado bíblicamente. Y habíamos entendido que esto era un proceso, digamos, de lo que la iglesia tiene que entender y comprender, amigo y amiga. Cosas que mucha gente está dormida y no entiende este proceso. Amén. Estábamos preguntándonos también si es que la iglesia pasará tribulaciones, una pequeña tribulación, o no pasará nada y se irá así nomás con el Señor Jesús de Nazaret. Entonces, de eso se trata. Estamos entendiendo este proceso de estas partes de los videos. Amén. Y también estamos comprendiendo cómo el Señor Jesucristo trabaja a través de la historia, a través del tiempo, para poder comprender lo que obviamente va a experimentar la iglesia en esta última generación, porque nosotros somos la última generación, amigo, amiga, pueblo de Dios. Somos la última generación que vamos a experimentar el arrebatamiento de la iglesia, y por lo tanto yo te invito a que analices y que compartas este video para la gloria de Dios, porque esto es una responsabilidad para todo cristiano, toda cristiana. Amén. Y para que otra persona pueda escuchar esto, porque está pasando de todo en el mundo. En este momento está pasando de todo, y los medios de comunicación, de televisión, quizás de radio, en los países, en las ciudades, están así. No dicen, o si lo dicen, lo pasan rápidamente, pero no hay una explicación profunda de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios está permitiendo. Amén. Comparte este video, y una vez más, Dios te bendiga, y vamos a orar para que el Señor tome mis palabras y sea el Señor Jesús de Nazaret glorificándose en esta mañana, porque Dios es bueno y grande es su misericordia y lento para la ira. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar ahí. Levanta tus manos, ya que tú estás conectado, y comparte este video. Amén. Señor Jesús de Nazaret, en esta hora te doy las gracias. Tú eres grande, lleno de misericordia. Gracias, Señor, por todas las personas que están en este momento conectadas y conectados, porque tú, Señor, vas a hablar a sus corazones, vas a llenar sus vidas, Señor, con esta palabra de sabiduría, este conocimiento que tú estás entregando a tu pueblo, a tu iglesia, Señor Jesús. En esta hora, Señor, glorifico tu nombre, porque eres grande, Señor, grande, y estás apercibiendo a tu pueblo, Señor, por las cosas que vas a mover. Y tú, Señor Jesús de Nazaret, pon esta semilla sobre sus corazones, para que tú puedas abrir este entendimiento, Señor Jesucristo. Bendigo, Señor Jesús, a todas las personas que están aquí conectadas, y que puedan, Señor, tú levantarlos. Bendícelo, Jesús de Nazaret, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No te vayas a ir, porque esto es muy interesante.
Y siempre en los videos pasados comienzo a explicarte, vale la redundancia, que obviamente quería que tomes estos versículos que son muy importantes, porque esto es parte de lo que nosotros los cristianos y las cristianas vamos a experimentar. Como te digo, el evento glorioso del Señor Jesús, el arrebatamiento de la iglesia. Y ten en cuenta esto, apunta estos versículos, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 16 al 18, y 1 Corintios capítulo 15, del 51 al 53. Y vamos a leerlo una vez más rápidamente, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 18. ¿Qué dice el 16? Porque el Señor mismo, ¿quién? El Señor Jesucristo, con voz de mando, o sea, Él, con voz de arcángel, o sea que el Señor Jesús es un arcángel, o se está haciendo una comparación, amén. Y dice, y con trompeta de Dios, porque Él tiene la autoridad, descenderá del cielo. Él ya está en camino, Él está cabalgando, porque el Señor reveló que Él está viniendo cabalgando con sus santos, con sus ejércitos, con toda su comitiva para juzgar. Y las galaxias se están estremeciendo allá en el tercer cielo, pueblo de Dios, tremendo. Y entonces Él dice acá, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Wow! ¿Cuántas generaciones están esperando al Señor Jesús de Nazaret y que han muerto en Jesucristo? El 17. Luego nosotros, ¿quiénes? Nosotros, los que vivimos, lo que estamos vivito y coleando, lo que estamos, digamos, con el espíritu de vida, los que hayamos quedado. ¿Quedado de qué? Yo siempre te recalcaba esto. ¿Quedado de qué? Amén. ¿Quedado de qué? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Oh, seremos obviamente arrebatados, dice, para recibir al Señor en el aire. O sea que este arrebatamiento obviamente no lo experimentamos, digamos, aquí en la tierra, sino que somos arrebatados para poder recibir al Señor en el aire con los que murieron en Jesucristo. Y así estaremos siempre con el Señor, dice la palabra. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¡Wow! Tremendo. Mira lo que te dice en 1 Corintios capítulo 15. Amén, gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 15, del versículo 51 al 53. He aquí digo un misterio. El Señor Jesús le revelaba a Pablo un misterio tremendo para esta generación última. No todos dormiremos, o sea que no todos vamos a morir. Amén, que dice, pero todos seremos transformados. Tremendo. Hay unos testimonios tremendos acerca de cómo se experimenta el arrebatamiento de la iglesia. Muy tremendo, que ya en su oportunidad te lo voy a compartir. Dice el 52, en un momento, wow, es rápido, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Te imaginas la velocidad en que abres y cierras el ojo? A la final trompeta, o sea que la última trompeta, pueblo de Dios, ¿cuántas trompetas son? Son 7 trompetas, porque se tocará la trompeta. Y acá también hay un tema muy interesante que vamos a ir descubriendo, porque hay muchas posturas acerca de esto, que no es que es un ángel diferente que toca la trompeta. ¿Y quién es, digamos, el que está tocando esta trompeta? Ahí dice el Señor mismo, amén, porque se tocará la trompeta. Obviamente tiene que tocarse la trompeta, dice, y los muertos serán resucitados incorruptibles, obviamente transformados, porque ellos murieron en Jesucristo, y nosotros seremos transformados, o sea, experimentar en este cuerpo físico esa transformación para recibir al Señor en el aire. ¿Te imaginas, pueblo de Dios? Porque es necesario lo que es corruptible se vista de incorrupción. Obviamente tenemos que estar santificados delante de la presencia de Dios, y este mortal se vista de inmortalidad, y vamos a ser inmortales, pueblo de Dios. Wow, porque obviamente los que fueron pacientes en el Señor Jesús van a recibir esta herencia que es la vida eterna. Gloria a Dios, amén. Y vamos a seguir. Eso es lo que quería que tomes en cuenta, pero vamos a seguir más o menos este otro versículo también que tienes que tomar en cuenta, porque de esto vamos a tratar. En el tema pasado habíamos tratado, vuelvo, repito, estos dos versículos tomamos en cuenta, y ahora vamos a tratar que estos dos versículos nuevos, bueno, también son versículos que que había puesto, pero son necesarios que tú lo escuches. Dios le bendiga a todas las personas que están conectadas, que el Señor Jesús las bendiga. Mira, dice Lucas 21, capítulo 11 al 13. Y acá estamos experimentando esto. Y habrá grandes terremotos. ¡Wow! Y está habiendo terremotos, pueblo de Dios, como jamás la humanidad ha experimentado. Anteayer hubo terremoto en Filipinas, en Japón, y han muerto. ¿Te acuerdas que el Espíritu Santo había revelado que comenzaría este dolor? Y así está siendo. Y los terremotos ya están ocurriendo en las grandes ciudades. Y esto, el Señor revelaba que esto iba a ser de a poco, porque el Señor es grande, misericordia y lento para la ira. Amén. Mucha gente se está dando cuenta, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Están habiendo grandes terremotos y se está cumpliendo la palabra del Señor Jesús de Nazaret, la profecía que el Señor Jesucristo había dado en su palabra. Y habrá grandes terremotos. Y en diferentes lugares, hambres y pestilencia. ¡Wow! Tremendo. En el África está habiendo hambre.
Allá en Corea del Norte también hay muchas ciudades y en muchas partes hay hambre, pero la magnitud del hambre que se acerca a la tierra en esta última generación es el hambre como jamás hayas experimentado. Y vas a darte cuenta en el estudio que vamos a hacer en esta hora que el hambre siempre ha sido, digamos, como un indicador antes de los juicios de Dios. O sea que, hermano, el hambre siempre ha estado antes de los juicios de Dios. Sí, señora, sí, señor, sí, hermano, sí, hermana, sí, amigo, sí, amiga, siempre así. Entonces, ¿ves? Hay que entender el comportamiento de Dios para comprender qué es lo que va a hacer Dios en estos juicios que se acercan a la tierra y que ya estamos viviendo el tiempo apocalíptico, pueblo de Dios. Así que despierta de allí. Salte de esa cueva, salte de donde estás oculto y trata de comer la palabra. Llénate del conocimiento de Dios y no seas como esos impíos que rechazan la palabra. Wow, en el domingo pasado, este domingo, ¿cómo se llama? ¿Qué hubo? Habían personas ahí que hemos visto que rechazaban la palabra. ¿Te das cuenta? Muchos impíos y no saben que es su salvación. Es alimento, pueblo de Dios. Y dice, y habrá terror. La gente va a estar atemorizada, va a estar preocupada, van a llorar, van a clamar, van a estar confundidas. Incluso el pueblo de Dios, mucha gente que no le ha buscado y se ha dejado llevar por doctrina de hombres. Ojo con eso, doctrina de hombres sin consultar ellos mismos al Espíritu del Señor Jesucristo, o sea, al mismo Señor Jesús. No van a entender porque muchas veces les están enseñando que no es la realidad de la palabra. No es la realidad de la palabra. Ojo con eso. Así que tú tienes que buscar lo que te enseñan en tu congregación. Tú tienes que escudriñar y tienes que buscar tú mismo y pedirle al Señor Jesús cómo va a ser este proceso. Y estamos leyendo acá lo que está ocurriendo, lo que está conectado y está relacionado con esta realidad. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Y no está pasando eso en esta página. He estado grabando en la misericordia de Dios que me ha permitido. ¿Tú cuándo, escucha esto, cuándo has visto una persona que graba en vivo en el Facebook Live y comienza justo a formarse las figuras, las señales que el Señor Jesús está mostrando? ¿Cuándo? ¿Quién crees que lo hace? Yo no lo hago yo. Eso lo hace el Señor Jesús de Nazaret, porque habrán grandes señales en el cielo. Y han habido señales de luz, de la luna, del sol, de las estrellas. Han habido en el mar, o sea, está pasando de todo, ¿te das cuenta? Y yo no demando ninguna señal, como dice por ahí, escribieron. Yo no demando nada de señales. Yo solamente estoy grabando lo que el Espíritu me mueve para hacer cumplir su palabra profética del Señor Jesucristo, que habrán grandes señales en el cielo. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? Estamos en el tiempo y como jamás la humanidad está experimentando todo esto, todas estas señales, todas estas cosas, como jamás, vuelvo y repito, se está experimentando. Dice, pero antes de estas cosas echarán mano. ¿Te das cuenta que incluso por testificar estas cosas, por hablar estas cosas, por anunciar estas cosas, nosotros los cristianos pagamos un precio? Porque mucha gente piensa que los cristianos no debemos pagar un precio, ya que el Señor Jesús pagó nuestros precios de los pecados y nosotros no pagamos nada. Pero si la Biblia dice bien claro que nosotros tenemos que padecer como Jesucristo, porque juntamente con Él seremos glorificados. O sea que, ojo con eso, o sea que ser un cristiano, una cristiana, tenemos que pagar un precio a pesar de que el Señor Jesús ha sido crucificado en la cruz. Claro, pueblo de Dios, sino ¿qué mérito recibes tú? ¿En qué? Porque hay una parte de la Biblia, si no me recuerdo, dice, si tú solamente amas a las personas que te rodean, a tu familia, a los que te caen bien, amén, y si tú no amas a tu enemigo, entonces ¿qué galardón tú te llevas? Cualquiera puede, ahí dice en la parte, no recuerdo bien, pero dice, hasta el enemigo ama a sus hijos, a sus propios, a los suyos. Pero, ¿qué haces de más? ¿Qué haces de más tú? Obviamente tú tienes que aprender a amar a tu enemigo, ¿te das cuenta? Porque así marca la diferencia, porque el Señor Jesús amó a sus enemigos y murió por el pecado. ¿Te das cuenta? Tenemos que aprender eso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y bueno, me salto, vamos a Mateo 24, 7, 10, dice, porque se levantará nación contra nación. ¿No estamos viviendo esto? Claro que estamos viviendo. No están habiendo rumores de guerra entre Estados Unidos y esos países del Asia, esos países que obviamente están en contra de Israel. Claro que sí, hay rumores de guerra. No estamos oyendo el enfrentamiento que quieren darse entre la China y Estados Unidos. No se quieren dar enfrentamientos entre Rusia y Estados Unidos. Claro que sí, pueblo de Dios. ¿Te das cuenta que estamos en este tiempo? No hay países allá, digamos, que obviamente están queriendo hacer ataques a Israel. Y obviamente en este momento, y ayer estaba leyendo, que está nuevamente Israel atacando allá en una parte de Gaza.
con el enfrentamiento que está habiendo allá en Siria, en Damasco también, y los países que están en contra de Israel, que es Irán, Irak. Te das cuenta que estamos en el tiempo, se están levantando la nación contra la nación. Y mira lo que dice acá en Mateo 24:7, y ahí habrá pestes, hambre y terremotos en diferentes lugares. Peste, mira, y al día de ayer, ya con esto son 2 días, en Las Vegas, Estados Unidos. Wow, Estados Unidos en La Vega. ¿Y tú conoces qué es La Vega? Esa ciudad que está en Estados Unidos. Es la ciudad donde está, digamos, los juegos de casinos. Es la ciudad donde están los juegos esos de azar. Tremendo. Y están habiendo en este momento unas pestes de saltamontes, o lo que le llaman otros países, langostas. Esa plaga que hubo en Egipto. Y no solamente en Estados Unidos, allá está ocurriendo con mucha fuerza. Ya en Yemen, en Arabia Saudita y en otros países, incluso acá en Sudamérica, en el Paraguay, en ciertas zonas, en ciertas fincas, se está dando este tipo, digamos, de peste, que este tipo de langosta. Y no es la única peste. Hay otras epidemias, otras pestes, amén, que se están dando, pueblo de Dios. Tremendo. Yo estoy así, yo que estoy tratando con este tipo de información, yo digo, Señor Jesús, todo esto está en tu palabra. Yo estoy así como, me pareciera preocupar, claro que no me debo preocupar, pero me entra como una carga sobre la humanidad, sobre las almas, porque soy cristiano, y yo me acongojo y digo, Señor, pero ¿por qué gente no se está dando cuenta? Le pregunto a Dios en mis oraciones, y Dios está viendo que el corazón del hombre está muy duro, porque se cumple la palabra del Señor Jesús, que dice en la palabra, ¿te acuerdas? Que dice, y por causa de tanta maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Te das cuenta? O sea, tú ves en la televisión muerte, asesinatos, violaciones, drogadicción, toda la maldad. Entonces, eso sin darte cuenta también te contamina. También te contamina. ¿Por qué? Porque tú no estás con el escudo del Señor Jesús. Tú no estás con el armamento del yelmo, de toda la armadura espiritual. Por eso, antes de que tú veas una cosa, tú tienes que orar y tienes que pedir al Señor que te cubra para que esos espíritus, esas influencias no lleguen a tu vida y te estén, digamos, endureciendo el corazón. Y entonces tú no eres sensible al llamado que Dios está haciendo en este tiempo. ¿Te das cuenta? Tienes que saber tratar con qué tipo de información estás llegando a través de tus ojos y a través de tu oído. Gloria a Dios. Ojo, wow, tremendo. Y mira lo que dice el versículo 8, 24 de Mateo 24:8. Y todo esto será principio de dolores. Tremendo. Principio de dolores, pueblo de Dios. ¿Te imaginas eso? O sea que esos son los dolores que recién están comenzando y ya sucedió. Amén. Ya sucedió, dice, y entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos en todas partes, los cristianos. Dice, y seréis aborrecidos en todas partes. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? Acá dice bien claro, y entonces entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos en todas partes. Por causa de mi nombre. ¿Te das cuenta que los cristianos padecemos por el nombre del Señor Jesús? Bueno, esto ha sido un preámbulo nada más. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero vamos a continuar. Vamos a continuar de la temática que estamos titulando acá, que el Señor me puso una vez más, salte de la hambruna que comenzarás a experimentar en Jesús de Nazaret, parte 3. ¿Y por qué hambruna, pueblo de Dios? Mira, por ahí que yo publiqué el día de ayer, este video de los saltamontes, de las langostas en La Vega que está pasando en este momento. Por ahí leí un comentario que dice, pero estos animalitos mueren y no hacen nada. ¡Claro! Son animalitos inofensivos para el cuerpo humano, pero son devoradores de las plantas y los vegetales y los alimentos. Y si se comen esos animalitos, se comen las plantas y los vegetales y los cultivos, ¿qué pasa? No hay comida. Por lo tanto, ¿qué? El hombre padece de hambruna, y por lo tanto, si el hombre padece de hambruna, puede morir. Entonces, ¿el que muere quién es? ¿El animalito o el hombre? El hombre, pueblo de Dios. ¿Te das cuenta? Y esto se está intensificando grandemente, grandemente. Y lo mismo ocurrió hace mucho tiempo allá, en una historia muy extraordinaria, en una historia muy tremenda, lo que le pasó a José, pueblo de Dios. Lo que experimentó José, pueblo de Dios, allá en Egipto, pueblo de Dios. Y vamos a entrar en esta parte de cómo el Señor trató. Mira, yo he clasificado más o menos, he tratado de entender, o sea, bíblicamente, y poder relacionar, digamos, el Apocalipsis y el Génesis de la experiencia de José. Cuando el Señor desata sus sellos, cuando el Señor Jesús desata sus trompetas, y cuando el Señor Jesucristo desata la copa de la ira. Las 7 copas de la ira. Amén. Y te vas a dar cuenta
Si tú vas al Génesis capítulo 41, versículo del 1 al 57. Amén. Y entonces, ¿qué dice acá la bendita palabra del Señor Jesús? Y relaciona esta parte para determinar y comparar. Dice, Faraón determina y abre. ¿Quién es Faraón? Obviamente el Faraón que gobernaba el pueblo, digamos, allá en Egipto. Y dice, y lo relaciono yo, y se abren los sellos de Dios, lo que está relacionado en Apocalipsis capítulo 6. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 6? Versículo 6, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí de los 4 seres vivientes decir con una voz de trueno, ven y mira los sellos, que son 7 sellos por Dios. Después de esto vienen las 7 trompetas. Y entonces, ¿qué pasó en el Génesis 41, versículo 1? Hacia adelante, mira, dice, aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño. ¡Wow! Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y parecían en el prado. Y tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, enjutas de carnes, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón, en versículo 7, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 plagas espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, estaba muy constersionado, estaba muy desesperado, estaba muy preocupado. ¿Qué es esto? Lo que le había pasado al Faraón. Y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto. ¿Te das cuenta que como el hombre, cuando no conoce obviamente al Dios Todopoderoso, lo que hacen la mayoría de la gente que no conoce a Dios, hacen consultas de adivinos y hechiceros? Entonces obviamente el pueblo de Egipto estaba lleno de todos estos magos, y llamó y a todos sus sabios. Y acá podemos representar a mucha gente que obviamente en este tiempo que no conoce al Señor Jesús, llaman a hechiceros, a magos, a consultores, a divinos, y otros llaman, ¿cómo se llama?, científicos, llaman, digamos, a ese tipo de personas. Pero nosotros tenemos, los cristianos, poner nuestro llamamiento al Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Y les contó Faraón sobre sus sueños, más no había quien pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy día de mis faltas, le dice, porque obviamente recuerda que el jefe de los coperos había sido metido en la cárcel juntamente con el panadero. Eso tú tienes que leer en la parte de Génesis, la historia de este proceso antes de lo que estamos leyendo. Y obviamente, ¿qué le dice el jefe de los coperos? Y le dice así, cuando Faraón se enojó contra sus siervos, o sea, contra el panadero y contra el copero, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Y estaba allí entre nosotros un joven hebreo, quien era José, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños. O sea, José tenía esa capacidad de interpretar los sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y así fue porque Dios estaba con José. Y había un propósito en la cual él había llegado allá a Egipto. Y tú vas a descubrir este propósito tremendo que justamente está relacionado de lo que vamos a vivir en este tiempo de la última generación. En el versículo 13 del capítulo de Génesis, ¿sí? Génesis 41 estamos, que dice, y aconteció que como él los interpretó, así fue. Y fue restablecido mi puesto, y el otro fue colgado. A uno mataron, y al otro obviamente restableció Faraón al copero, y está intercediendo para darle a conocer que a José, obviamente, él puede interpretar el sueño de Faraón. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Obviamente tenía que estar, digamos, impecable delante de la presencia de Faraón. ¿Y qué pasó en el 15? Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído de ti. Mira cómo Dios poco a poco, escucha esto, a sus enemigos, obviamente enemigo de José, enemigo que le está poniendo al faraón Dios en su comportamiento, le está poniendo gracia hacia José. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? El que teme al Señor Jesús en este tiempo, Dios pone gracia. ¡Ja! Interesante, ¿te das cuenta cómo Dios trabaja? Y no hay quien lo interprete, mas he oído de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y respondió José a Faraón, diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces, ¿qué pasa? Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y del río subía 7 vacas gruesas, y ahí continúa, y dice,
lo que obviamente Faraón está digamos, hablando. Ya te mencioné, pero vamos a saltarnos. ¿Y qué responde José en el 25? Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, ojo con eso, y las espigas hermosas son 7 años, el sueño es el mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, ojo con eso, 7 años serán de hambre. ¡Wow! Esto es lo que respondió a Faraón, lo que Dios va a hacer. Lo ha mostrado Faraón. He aquí vienen 7 años de grande abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Subraya eso, pueblo de Dios. Y el hambre consumirá la tierra. Versículo 31. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Tremendo, pueblo de Dios. Y el hambre consumirá la tierra. Mira, recuerda aquí, como te explicaba, el número 7. Cuando Dios le dice a Noé que antes, cuando ya estaba preparado todo el arca, ¿sí? Lo que habíamos explicado, le dice 7 días antes, o sea, una semana antes, le decía, se le apareció de nuevo Dios a Noé. ¿Para qué? Para que le avisara que ya iba a comenzar el diluvio, que va a destruir todo ser viviente que tenga espíritu sobre la faz de la tierra. Y así pasó en 7 días antes. ¿Ves? ¿Te das cuenta cómo Dios trabaja? ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? Y dice acá, obviamente, en Génesis 7:4, porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Y acá Dios le está poniendo el sueño a Faraón, y José lo está interpretando, y sobre estos 7 años, obviamente, de abundancia y 7 años de escasez. ¿Te das cuenta cómo trabaja, pueblo de Dios, el Señor Jesús de Nazaret? Y lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de Daniel, en el capítulo 9, versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Acá hablamos de las 70 semanas de Daniel. Y una semana, obviamente, una semana que según los escatólogos, corresponde a 7 años de la gran tribulación que va a haber sobre el pueblo de Israel y se extenderá obviamente sobre la tierra. ¿Te das cuenta que los juicios de Dios son en 7 años, 7 días o algo que tenga que ver con el 7? Tremendo, pueblo de Dios. Tremendo. Y es algo, o sea, Dios trabaja en juicios y en creación, porque obviamente en 7 días Dios creó la tierra, los cielos y todas las cosas que obviamente conocemos. Y en 7 días o en 7 años o en el tiempo de Dios, que son 7, Dios también comienza a trabajar para hacer juicios. Tremendo. ¿Te das cuenta del comportamiento de Dios? Y ahora acá viene lo interesante. Lo interesante. Estamos en la última semana. ¿Por qué dice, hermano, que estamos en la última semana de la semana 70? Porque Israel el año pasado cumplió 70 años. Y este año cumplió, digamos, 71 el 14 de mayo. Porque Israel como nación, que ya había sido profetizado, nació en el año 1948, el 14 de mayo. Tremendo. Y según lo que dice la Biblia, pueblo de Dios, según lo que dice la Biblia, la gran tribulación comienza en la última semana, que son 7 años. Y dice la Biblia que obviamente la generación más robusta son hasta los 80 años. Y si Israel, que es la última generación, porque es el reloj profético de Dios, este año cumplió 71 años, ¿cuánto tiempo nos falta para entrar a la gran tribulación? Ya antepasado ayer, creo, antepasado ayer, Dios me movió a hablar acerca de la angustia de Jacob, que ya en breve comenzaría a suceder. Tremendo, pueblo de Dios, que estaba en Jeremías capítulo 30. O sea, que estamos en el tiempo obviamente conectado. ¿Ves, pueblo de Dios? 7 años, 7 años. Y así Dios comienza a trabajar, pueblo de Dios. ¿Y qué va a pasar? Y tú dirás, pero hermano, entonces ya tuvimos beneficios de la comida, de la abundancia de la comida. Es muy probable que así sea, pueblo de Dios. Porque si tú analizas, si estamos en el año 71 de la última generación del pueblo de Israel, y hasta la más robusta que nos quedan 9 años, entonces ya falta poco, digámoslo así, para entrar en la gran tribulación, pueblo de Dios. Y las señales se están dando como jamás se han dado.
es muy probable en que entonces ya venga, digamos, los 7 años de escasez, o mejor dicho, la hambruna entera o la gran tribulación. ¿Ves? Es para analizar, pueblo de Dios. Tremendo. Y aparte de eso, te doy otra información más. En muchas nominaciones, en muchas iglesias, Dios está levantando a mucha gente y les está revelando que tienen que guardar comida. Y lo mismo Dios trabajaba en aquel tiempo, cuando quiso obviamente guardar la vida de los hebreos. Amén. Dios trabajó así, permitió a José llegar hacia Egipto y guardar a sus hijos y a sus hijas. ¿Te das cuenta que algo así también va a suceder? Dios va a guardar a sus hijos y a sus hijas. Porque recuerda, Dios guardó a Noé en el arca. Pero ¿dónde estaba Noé? Estaba experimentando y viendo el diluvio, pero no afectaba el diluvio a su familia y a él, que se salvaron 8. Amén. Y cuando salvó y guardó a Lot, ¿dónde estaba Abraham y dónde estaba Lot? Lot había sido sacado por los 2 ángeles a una ciudad pequeña cerca de Sodoma y Gomorra. ¿Te das cuenta, por ello? Pero ellos estaban viendo los juicios. Lo mismo va a pasar antes de que la iglesia sea arrebatada. En estos procesos Dios guardará de esta hambruna grande que se acerca a la tierra, porque mira las pestes que están saliendo en la tierra, las langostas, mira las cosas que están pasando. Dios guardará a su iglesia. ¿Pero quién? ¿Qué características tiene que tener esa gente para que Dios guarde de esta gran hambruna que se acerca a la tierra? Tiene que ser como Noé, que tenga gracia al Señor sobre el rostro de cada uno, que sea una persona justa y misericordiosa, que guarde sus mandamientos. Amén. ¿Será que tú eres justo? Así como en el tiempo de Noé, cuando Noé fue justo. ¿Será que tú guardas sus mandamientos? ¿Será que tú eres un verdadero cristiano? Dios pide esas características para que te guarde estos juicios. Y uno de esos juicios que se va a experimentar, obviamente, que es la hambruna. Y ya estamos siendo testigos de lo que está pasando. Está comenzando a intensificarse todo esto. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y sigamos acá, dice lo que nos está hablando la bendita palabra del Señor Jesús. Dice: y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Dios no cambia cuando ya determina algo, y más lo que está escrito en su palabra, porque sabe el proceder y el corazón del Señor Jesús. Pero hermano, pero si la gente se arrepiente, dice su palabra, Dios puede perdonar la tierra. Sí lo puede perdonar, pero como Dios conoce el corazón de las naciones y de los pueblos, y lo que ya está determinado sobre el futuro que Dios vio, entonces Dios hará cumplir su palabra. Porque bien difícilmente la gente se quiere humillar delante de la presencia de Dios para que Dios perdone la tierra. Mira lo que está pasando en Venezuela. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? ¿Cuánta gente se quiere humillar delante de la presencia de Dios para que Dios quite la maldición de Venezuela? Muy poca gente, muy poco pueblo. Es para meditar, para analizar, para escudriñar, para interpretar, para discernir, para poder comprender lo que Dios nos hace entender. Amén. Mire el versículo 33 del Génesis. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra. José le está diciendo a Faraón, ¿no? Para que obviamente tome el control alguien que pueda ver esta situación de lo que va a acontecer. ¿Será que en este tiempo que tú puedes ser José? Porque Dios va a levantar a muchos cristianos y a muchas cristianas llenos del poder de Dios para guiar a muchos pueblos. Con eso, pueblo de Dios. Y Dios tiene en reserva, escucha esto, Dios tiene en reserva a mucha gente preparándose en el secreto. ¡Wow! Tremendo. ¿Para qué? Para poder, digamos, sobrellevar esta situación, este acontecimiento, este prejuicio, digámoslo así, que va a acontecer, porque Dios tiene que limpiar su iglesia, tiene que bañarla, tiene que limpiar su impureza, tiene que refinarla, tiene que llenarla de su presencia. ¡Wow! Así tiene que pasar. ¿Tú crees que una novia, cómo se casa una novia? Digamos, cuando contrae matrimonio con el varón, tiene que estar impecable, reluciente, hermosa, bella, y que sea admirable, ¿sí? ¿O no? Para que el varón pues lo vea. ¡Wow! Mi novia, mi esposa. ¿Me entiendes, pueblo de Dios? Así te quiere ver, así quiere ver Dios a su esposa, que es la iglesia. Entonces, de esa forma Dios quiere verla. Entonces, sigamos acá. Dice: haga esto Faraón, le está diciendo eso a Faraón. Ponga gobernadores sobre el país.
y quinte la tierra a Egipto en los 7 años de la abundancia. O sea que haya, digamos, un tributo. Y junte toda la provisión de estos buenos años que viene y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades. Mira, ojo con esto. Y obviamente, ojo con esto que ¿dónde está? Mira, se me viene esto, pueblo de Dios. ¿Dónde va a comenzar esta hambruna? ¿Dónde comienza, pueblo de Dios? Ahí la Biblia, cuando estamos leyendo, comienza la hambruna en toda la tierra, ¿sí? Pero ¿dónde está bendiciendo Dios? Y Dios está permitiendo, y ¿dónde Dios está escogiendo? ¿Dónde está revelando Dios para que se guarde esta comida? Allá en Egipto. ¿Será que tu país será una de las ciudades que Dios va a elegir? ¿O será que tu ciudad será una de las ciudades que Dios va a elegir como, digámoslo así, como repositorio de alimentos para los juicios que se acercan? Interesante, ¿no? Y Dios quiso escoger en ese momento, ni siquiera escogió a su pueblo. ¡Ja! No escogió a Israel, porque todavía Israel no era nación, sino que estaban, digamos, viviendo allá ¿cómo es? Jacob estaba viviendo allá, o Jacob o Israel estaba viviendo allá digamos, en las tierras cerca de Egipto. Amén. Pero todavía no era, digamos, una nación. Por lo tanto, no les escogía a ellos, sino Dios permitió y escogió a Egipto para que comience a través de José, digamos, a almacenar comida. ¿Será que tu ciudad en este tiempo almacenará comida? ¿O será que tu misma casa donde tú vives, tu familia, almacenará comida? ¿Creerás esto? ¿O no, hermano, no creo que el Señor permita que sus hijos sufran? Pero estamos leyendo que seremos probados. Estamos entendiendo en este proceso que el arca, incluso, mira, ojo con esto, Dios también mandó a Noé que almacene comida y lleve comida para los animales que tenían que ser guardadas en el arca. ¿Te das cuenta? Y obviamente Dios alimentó a Lot allá en la ciudad que fue sacada. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? Y acá estamos viendo un comportamiento similar. Dios está trabajando, tiene un plan acá con José para que el pueblo de Israel, o sea, el pueblo hebreo en ese entonces, no padezca hambre. ¿Será que Dios también hará lo mismo en este tiempo para que muchos de sus hijos y sus hijas no padezcan hambre? Porque estamos viendo de estas pestilencias que están sucediendo ya porque somos la última generación. Ponte a pensar, pueblo de Dios, el que entienda, comprenda. Y la Biblia dice que los entendidos comprenderán, pero los impíos, los sordos, los ciegos, los que oyen pesadamente, no van a entender estas cosas. Y tú que estás escuchando esto, ¿te das cuenta que te lo estoy mostrando bíblicamente el comportamiento de Dios? Entonces, ¿qué dice acá? Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. 36. Y aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que vendrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Gloria a Dios. Y entonces, ¿qué pasa, pueblo de Dios? Entonces, eso es lo que está obviamente José hablando a Faraón para que obviamente se tomen las medidas necesarias. Y en el 37 que dice, y el asunto le pareció bien a Faraón. ¿No te dije? Y a sus siervos. O sea, mira, papá, Dios mío, aparte que le pone gracia a Faraón, también le pone gracia a los siervos de Faraón sobre el Hijo de Dios, que en este caso es José. ¿Te das cuenta? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando Dios te pone gracia? O sea, es el mismo comportamiento. Dios halló gracia en José porque le fue fiel José a Dios. Dios puso gracia en Noé porque le fue fiel y justo. Dios puso gracia a Abraham y a Lot porque le fue fiel y justo, a pesar que Lot vivía en una ciudad muy perversa. ¿Te das cuenta cómo es la característica que Dios pone gracia? Tendrás gracia. Yo que tú le pido, Señor, dame gracia para que yo no me pierda, dame gracia para poder, digamos, en este proceso que yo sé que voy a ser pulido, que yo voy a ser refinado como el oro y la plata. Dame gracia, Señor, para ante tus ojos y ante mis enemigos, y tú me guardas en esta hambruna, porque estoy viendo lo que está pasando en la tierra en esta última generación. Si tú le pides, Dios lo hará, porque si tú le pides y te humillas delante de Dios con todo tu corazón, Dios lo hará. Gloria a Dios. Mira lo que dice el 38. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? ¡Wow! Mira cómo, a pesar de eso, también Dios le está dando entendimiento de reconocer que, este hombre tiene algo especial, esta mujer tiene algo especial.
estoy viendo acá como algo que es cierto, que verdaderamente Él me está revelando estas cosas que nadie puede, ni mis magos, ni mis hechiceros, ni mis brujos me pueden revelar. Y estoy viendo que este hombre es alguien muy especial. Entonces Dios puso en su corazón a Faraón y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, y no he entendido ni sabio como tú. ¡Wow! Y le dice: tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y le puso en la mano de José, y le hizo vestir de ropas de lino finísimo. ¡Wow! Recuerda, mira. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Dios le está vistiendo a través de José, que es su esposa, porque a través de José pudo llegar el pueblo de Israel. ¿Te das cuenta? Lo está limpiando, lo está cambiando de la condición que José padeció. Porque recuerda, José padeció incluso por la mano de sus hermanos. ¡Ah! Por la mano de sus hermanos, y Dios lo permitió. Si José no hubiera experimentado esta situación de poder llegar a Faraón, ¿cómo entonces podría, digamos, el pueblo de Israel sobrepasar esta hambre? ¿Cómo? ¿Cómo, pueblo de Dios? ¿Te das cuenta cómo Dios permitió? O sea, que tú, cristiano, si tú padeces en este tiempo y eres rechazado por tus hermanos, eres rechazado por tus hermanas, si eres murmurado, si eres, digamos, criticado, dale gracias al Señor Jesús de Nazaret, porque hay un propósito sobre tu vida y sobre lo que Dios puede hacer, así como le está pasando a José. Tremendo. Y a veces no comprendemos el futuro de lo que Dios está trabajando en silencio, y lloramos y dolemos y queremos abandonar el proceso, y nos duele el proceso. Claro que duele, pueblo de Dios. Amén. Pero Dios tiene ese propósito de saber entender hacia dónde tenemos que llegar y hacia el plan que tiene que cumplir Dios sobre su iglesia, sobre su pueblo, sobre tu vida. Entonces Dios, allí el Faraón hace que José se vista de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en el cuello. ¡Wow! Tremendo. ¿Y cuánto pesará ese collar? Acá en Colombia, digamos, el gramito está como, creo, 56,000 o 56,000 pesos. Creo que ya subió unos $20 más o menos por una moneda internacional. Así más o menos, ¿cuánto pesará? ¿Te das cuenta cómo Dios viste a su esposa, pueblo de Dios? Y dice en el 43, y lo hizo subir en su segundo carro, y progonaron delante de él, doblar rodilla, y le puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta qué autoridad le da Dios usando a Faraón en un pueblo, en una nación que no había obviamente nació José? ¿Será que tú estás en otro país? ¿Será que tú, digamos, estás viviendo con extraños o con extrañas? Y sin embargo tú tienes gracia del Señor. Y Dios puede poner incluso, te puede poner y te puede llevar a una altura, amén, de poder administrar las cosas de Faraón, de tu jefe. ¿Será que tú estás trabajando y tú quieres anhelar, digamos, un puesto? Pero Dios te dice, confía en mí, guarda mis mandamientos, sé justo, y yo te levantaré y te pondré gracia delante de las personas que te rodean. Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Y miren, en el versículo 56 me salto. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo el granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y mira esto, en 57. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido. Dice, toda la tierra había crecido el hambre. ¡Wow! ¿Te das cuenta que lo mismo va a ocurrir ahora que están estas pestilencias? Porque en los juicios de Dios, en las profecías de Mateo 24, de Lucas 21, de Zacarías 16, en esas profecías y en lo que está hablando obviamente en Apocalipsis, se ve claramente que hay juicios, y estamos entendiendo que antes de esos juicios también hay hambruna. ¿Y tú crees que en estos terremotos que se van a dar con mucha más intensidad, no van a morir gente? Claro que va a morir gente. ¿No se van a desconectar todos los procesos de producción? Claro que sí,
¿No será que ahorita, por ejemplo, hoy día hasta fin de mes y hasta mañana, tengo entendido que hay una llamarada solar, el sol está viendo mucha intensidad y está aumentando el calor, y justo ayer, escucha esto, justo ayer está habiendo el mayor y devastador incendio forestal allá en Siberia, en Rusia? Millones de hectáreas está siendo consumida, pueblo de Dios, y obviamente los animalitos están sufriendo también, como ya también el Señor nos había revelado en esta página, y están viendo obviamente. Entonces el consumo, ¿qué hace? Que los cultivos se pierdan. Y también está viendo en muchas partes de Europa, en España, en Francia, en Alemania, está habiendo olas de calor tremenda, y de un momento para otro de esa ola de calor se está habiendo, digamos, gran intensidad de frío. Y en este momento, vuelvo, repito, la intensidad de esta ola de calor tremenda. Y no está consumiendo esto, digamos, la cosecha, y está desconectando el proceso de producción poco a poco. ¿No será que estamos ya en el último tiempo? Así es, estamos en el último tiempo, como en el tiempo de José. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? Estamos analizando acá y estamos llevando esta palabra bendita a nuestra realidad, que es hoy en día, que somos la última generación. Entonces acá dice, por toda la tierra había crecido el hambre. Y la pregunta de esta mañana, ¿dónde será que Dios bendecirá a la nación o naciones para que pueda guardar a su pueblo? ¿Y quiénes serán esas personas o lo que Dios escoge o levante y que tengan entendimiento de lo que Dios está hablando en estos tiempos, para, digamos, ponerlos como a José? Y obviamente administren las cosas de Dios. Recuerda, ahora te digo una revelación. Bueno, esto está en la Biblia también. Y se me vino esto porque Dios, el Espíritu Santo, me está guiando. Amén. Dios tiene, cuando habló a Job, Dios le explicaba de unos tesoros que tiene la tierra. Unos tesoros para los tiempos, dice, para los tiempos. O sea que esos tesoros que Dios tiene escondido en la tierra, ¿para quiénes les será dado, pueblo de Dios? ¿Y qué clase de tesoros son esos tesoros? ¿Será que son reservas de agua? Porque faltará el agua en la tierra. ¿Será que son reservas de algo que tenga que ver con lo que justamente José hizo? Solamente Dios lo sabe, y Él abrirá estos libros de revelación para sus hijos y sus hijas, porque nosotros somos destinados a recibir esta información, pueblo de Dios, porque nosotros fuimos elegidos y lo declaramos delante de los potestades, los principados, los ángeles, arcángeles, que el Señor nos revela en su palabra, la iglesia. Obviamente los escogidos, los justos, los que estén con gracia en el Señor Jesús de Nazaret. Amén. Y esto lo podemos relacionar, pueblo de Dios. Amén. Lo podemos relacionar, miren lo que dice acá en el Génesis 42, 1, 38. Viendo Jacob que en Egipto, bueno, ya estamos en otro capítulo de Génesis, y estamos continuando. En antes era Génesis 41 a Génesis 42. Comenzamos con Génesis 42 para entender este proceso. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, el pueblo de Israel, los hebreos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estaréis mirando? Y dijo, he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Interesante, mira. Tremendo, pueblo de Dios. ¿Te das cuenta que ahí el pueblo de Dios ya está comenzando a padecer, digamos, esa inquietud de comida? Lo mismo va a comenzar en este tiempo. Mucho pueblo de Dios, mucha iglesia y obviamente personas inconversas van a comenzar a buscar comida. Mira lo que está pasando en Venezuela. ¿Te das cuenta? Cuando fue quitado poco a poco la comida y muchos salieron de su país. Y hay muchos venezolanos que salieron de su país en pos de comida. Y acá podemos repensar, y a pesar que Jacob o Israel teme a Dios, sin embargo está mandando a sus hijos, a 10 hermanos, a traer comida. Y acá interesante, ¿no? O sea que 10, creo que de los 12 que son, porque estaba Benjamín y José estaba en Egipto, a 10 de ellos, y esos 10 que habían confabulado para obviamente vender a José, les está enviando a llevar, digamos, a buscar comida.
Y si tú analizas, obviamente esos hermanos de José representan a la iglesia. Y José es como digamos un justo y que tiene gracia. También representa a la iglesia. ¿Te das cuenta? Y acá vemos algo interesante, el número 10 hermanos. Y si tú vas a Génesis capítulo 18 al 32, ¿qué dicen? Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10. No las destruiré, respondió por amor a los 10. ¡Wow! Tremendo pueblo de Dios. Mira, lo que más o menos para que puedas comprender. Recuerda que Abraham estaba intercediendo por la familia de, digamos, la familia de Lot. Y Lot, que era su sobrino, porque era, digamos, ¿cómo se llama? Era sobrino de Lot. Y estaba intercediendo, entonces también estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra, porque le había visitado Dios para que no la destruya. Y al último de la palabra de Abraham le dice a Dios, y si hay 10, ¿y qué dice el Señor ahí? Que por amor a los 10 no los destruirá, si es que encuentro justo esa cantidad. Y mira, y al mismo está pasando acá en el comportamiento de Dios, en Génesis 42, versículo 3, y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo. Entonces, por amor a los 10, el pueblo hebreo no va a pasar hambre. ¡Wow! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un justo con gracia delante de ¿quién? Delante de Dios. En este caso, ¿quién es? José. Y en el caso de allá de Abraham, con Lot, Abraham. Y obviamente Lot también había guardado sus mandamientos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Por amor y por amor a Lot y por la oración que hizo, intercedió a Abraham, no destruyó, digamos, a Lot, a su familia, sino obviamente a la ciudad perversa que era incrédula y que no querían arrepentirse. Y había mucha maldad, que subía la maldad de la ciudad hacia el trono de Dios, por mucha gente inocente que murió allá. ¿Te das cuenta? Y lo mismo, por amor a Dios, por amor a ellos, por amor a José, por amor a Jacob o Israel, es que Dios no va a permitir que muera su pueblo. Y justamente Dios permite que envíen a los hermanos que habían traicionado a José, que lo habían hecho padecer, digamos, mucho dolor, mucha tristeza. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios, cómo Dios trabaja? ¿Será que en este tiempo también muchos hermanos y muchas hermanas están siendo perseguidos y padecidos por sus propios hermanos y por sus propias hermanas dentro de sus congregaciones? ¡Oh! ¡Tremendo! ¡Ojo con eso, pueblo de Dios! ¡Ojo con eso, amiga, amigo! Porque puede ser que Dios levante en su momento a ese hermano y a esa hermana. Gloria a Dios, y por amor a Él y a ella, no destruirá a su pueblo, siempre y cuando se arrepienta de todo corazón, ame a tus hermanos y a tus hermanas sinceramente, con amor genuino. Gloria a Dios. Y mira lo que pasó, pueblo de Dios. ¿No te das cuenta que tan hermoso es la palabra del Señor Jesús? Deleítate, dice el Espíritu. Come este alimento, llénate de mí, te dice el Espíritu, para que puedas comprender sobre lo que voy a comenzar a hacer en esta última generación. Amén, gloria a Dios. Versículo 4 del Génesis 42. Mas Jacob no envió a Benjamín, porque obviamente tenía mucho miedo, porque no quería perder, digamos, el hijo que le había dado Rebeca. Amén. Hermano de José con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. ¿Te das cuenta que el pueblo hebreo estaba en la tierra de Canaán, en la tierra que le había prometido Dios a sus padres, allá, a Isaac, a Abraham, ¿sí? Les había prometido la tierra prometida, y ellos estaban ya pasando un hambre allá en Canaán. ¿Y qué dice ahí? Y José era el señor de la tierra. O sea, acá no está diciendo que José solamente era el señor del pueblo de Egipto, aunque era la autoridad que Faraón le había dado. Pero ¿qué dice? Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. Y eso había, digamos, José
Dios le había dado ese sueño y Dios le había, digamos, compartido ese sueño a su padre y a sus hermanos, y por eso sus hermanos tuvieron envidia. Tremendo, ¿no? Tremendo. Y se había cumplido, se está cumpliendo acá, del sueño que él vio como estrellas que se inclinaban hacia él. Amén. Porque eso, si tú ves el capítulo 39 y 40, te vas a dar cuenta que José tuvo sueños y que se habían inclinado. ¿Y qué representaban ellos? Sus hermanos que se inclinaban a él porque él era el Señor que Dios había puesto. Y sus hermanos le dieron mucha envidia. Entonces, a veces Dios, escucha esto, por Dios, amigo, amiga, Dios revela sueños, revela palabra y le entra quizás envidia a muchos hermanos y a muchas hermanas. Y nosotros tenemos que ser prudentes. Amén. Tenemos que ser prudentes y saber hablar estas cosas a quien Dios nos permite hablar. Porque nos podemos estar metiendo en problemas como se metió José. Por hablar, por ser, digamos, por decir. Pero José lo decía, digamos, de una manera no para enaltecerse, sino lo decía porque quería compartir eso que Dios le estaba mostrando. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? Y lo mismo sucede a muchos cristianos y muchas cristianas. Revelan cosas y son, digamos, padecidos por sus propios hermanos y hermanas en sus congregaciones. Y más aún a la gente que todavía no conoce al Señor Jesús. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? Por eso nosotros los cristianos y las cristianas tenemos que aprender a ser prudentes. Amén. Entonces mira, y mira lo que pasa. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocían. Y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimento. ¿Y qué pasó? José pues conoció a sus hermanos, los miró. ¿Qué más pasó? Pero ellos no lo conocieron. Tremendo, pueblo de Dios. Cuando despreciamos a los hermanos y no conocemos ni nos acordamos quién era. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, ¿ves? Y le dijo: espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: no, Señor nuestro, no, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. 11. Todos nosotros somos hijos de un varón, decía. Somos hombres honrados. ¿Honrados? Tus siervos nunca fueron espías. ¿Nunca? Y ellos respondieron, pero José le dijo: no, para haberlo descubierto del país haber venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos. Miren lo que están hablando. Tremendo. Por eso hay un dicho que dice: por la boca del pez, o sea, por la boca de uno muere el pez. Algo así dice el dicho. O no recuerdo bien cómo es el dicho, pero se me vino eso. Y dice: hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre. Y otro no parece, dice. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En el 15, en esto seréis probados. Entonces, José tiene la autoridad. Vamos a ver, vamos a ser probados. Dios le ha dado autoridad, pero ahora vas a ver. Pero obviamente Dios está con José, le está poniendo ese sentir para probarlos. Mira: vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Tremendo, ¿no? Envía a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos. Y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros. Y si no, vive Faraón, que sois espías, le dice. Entonces les puso juntos, escucha esto. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Ojo con eso. Y acá viene algo muy interesante, por ellos. Entonces José tiene la autoridad de hacer lo que quiera con los hermanos. Si fuera José, obviamente no de Dios, y tuviera esa autoridad, hubiera mandado a padecer a sus hermanos de la misma forma. Porque le ha dado esa autoridad, ¿te das cuenta? Mira lo que dice acá. Entonces los puso en la cárcel por 3 días. Y acá se me viene una parte de la Biblia que dice: mira, cuando Dios comienza a probar a su pueblo, a los hermanos y a las hermanas, para entender el comportamiento de Dios, dice que son echados por 3 días a la cárcel. Y mira lo que pasó acá, por ejemplo, en una parábola de la higuera estéril. Mira, Lucas 13, del 6 al 9. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera,
y no lo halló. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió, le dijo, Señor, déjamele todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y lo abone. Y si diera fruto bien, y si no, la cortará después. ¿Te das cuenta cómo en esta parábola nos enseña que son 3 años? He aquí que hace 3 años que vine a buscar fruto. ¿Y qué pasa si no das frutos? Obviamente va a ser cortado, va a ser cortada. Y hay una parábola también, obviamente, el que no da frutos, como dice la Biblia, va a ser cortada y cortado. Pero en ese proceso que son 3 años, como comparamos acá, quiero que tú analices el comportamiento que Dios usa a José para ser probados. Y entonces acá en la parábola te das cuenta que ese siervo tiene que ser probado también. Pero sin embargo ese siervo se desespera porque no había encontrado para que le dé más tiempo. Pero hay una condición acá, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Pero sin embargo Dios tiene misericordia, pueblo de Dios. Y también, si te das cuenta cómo Dios prueba a los que se van a convertir, ¿sí? Para pasar, digamos, un proceso, ¿sí? En la cual, por ejemplo, sucedió con Saulo, en Hechos 9, del 8 al 9, que dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada, así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y al tercer día les dijo José, y no bebió. Amén. Entonces, si te das cuenta, Saulo, que era Saulo, cuando, digamos, el Señor Jesús se le aparece en camino a Damasco, él se le cierran los ojos y obviamente va a un lugar por 3 días hasta que llegue Ananías y le imponga la mano y pueda ser bautizado en las aguas en el nombre de Jesús y recibe el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta cómo es el comportamiento de Dios para los que obviamente todavía no están en el proceso de conocer? 3 días, como estamos viendo acá, por 3 días le pone a sus hermanos, acá también la palabra por 3 días ve, digamos, como, o 3 años, ve el comportamiento, digamos, de este siervo, a ver si dio frutos. Y acá también a Pablo, ya era Pablo cuando fue transformado, son 3 días, obviamente, que entra en ayuno. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? Y vamos al Génesis nuevamente, al versículo 18, que dice, y al tercer día les dijo José, haced esto y viví, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos y vosotros, y llevar el alimento para el hambre de vuestra casa, pero traeréis a vuestro hermano y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestros hermanos, contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Tremendo, pueblo de Dios. Obviamente que a José le dolía el recordar toda la situación que padeció en sus hermanos, pueblo de Dios, tremendo. Y entonces los está probando y aparte de eso les está dando el alimento que están pidiendo, pueblo de Dios. ¡Wow! Tremendo, pueblo de Dios. ¿Te das cuenta? Y entonces, en este capítulo, el capítulo anterior, si te das cuenta, pueblo de Dios, estamos viendo que cuando Faraón determina lo que va a hacer con José, porque él está viendo mucha sabiduría de Dios, Dios le está poniendo gracia. Es como si se abren los sellos, ¿no? Se abren los sellos y el sello de abrir, de determinar. Y entonces mira, y algo similar pues encajamos acá en el versículo, en el capítulo 42, ahora cuando viene obviamente las trompetas, o sea, para determinar qué está pasando con el pueblo hebreo. Mira, Apocalipsis capítulo 8, versículo del 1 al 2. Cuando vio el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. ¿Por qué pongo esto, pueblo de Dios? Porque te vas a dar cuenta cómo Dios trabaja, y lo estoy comparando con la parte del Apocalipsis, porque después obviamente de los sellos hay muchas cosas que van a pasar, y después van a ver los juicios de las trompetas. Y entonces acá ya está siendo probada, digamos, los hermanos de José, si están siendo probados, están en angustia porque le están acusando de espías, y José les está dando la oportunidad de regresar a su padre, pero trayendo al hijo menor, que es Benjamín. Amén, para ver si sus palabras son verdaderas. Y Dios lo está permitiendo, porque ahí Dios los está limpiando, los está haciendo recordar de su maldad, de lo que hicieron a José.
y están, digamos, están entre ellos ya acusándose, que tú tienes la culpa, que tú fuiste el que envió, que tú fuiste el que permitió, y están peleando ya entre ellos por el pecado que cometieron. Tremendo. Y así también va a ocurrir, amigo, amiga, hermano y hermana, en este tiempo, en la hambruna. Muchos se van a vituperiar, muchos van a discutir, muchos van a ser y se van a comportar como los 10 hermanos de José. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? En la misma familia incluso va a pasar. ¿A causa de qué? A causa del hambre que se va a acercar. Ya ves que tú no escuchaste la palabra y no almacenaste comida. Ya ves que tú no fuiste acá, no fuiste a comprar, y va a haber unas discusiones tremendas en las familias. Mucha gente va a ser como los hermanos de José. Tremendo, pueblo de Dios. Prepárate, pueblo de Dios. Prepárate, porque vienen cosas muy durísimas. Entonces te das cuenta que si el pueblo de Israel está pasando eso, y te das cuenta cómo Dios también le hizo pasar a José, que era su iglesia, su esposa, le hizo pasar ese dolor para llegar a donde está. Lo mismo va a pasar con nuestras iglesias, con nuestras congregaciones. Muchos van a ser pulidos, van a pasar este proceso como José, para poder ponerle al Señor en lo alto y poder administrar las cosas de Dios y prepararnos y llegar y estar en el arca y estar en la ciudad como estuvo Lot, para guardarnos de esta hambruna y prepararnos, estar en oración, y que el Señor Jesús nos arrebate justamente en la última trompeta, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo, ¿sí? Y Él tocará la trompeta, como lo hizo su palabra. Entonces, mira, sigamos. Pero ¿qué pasa, pueblo de Dios? ¿Qué pasa también en este proceso de la iglesia que representa a José? Y obviamente, aparte de lo que están discutiendo, ¿no? Discutiendo Rubén con sus hermanos. Y dice acá: entonces Rubén le respondió diciendo: no os hable yo, y dije, no pequéis contra el joven. Y no escuchaste. ¿Ves? Está refutándole lo que habían hecho con José en aquel entonces. Y aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. 24. Y cuando José los escucha, y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran su saco de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Muchos hermanos, muchas hermanas van a tener esta actitud de José en este tiempo. Incluso a pesar de que le hayan dicho mal a sus hermanos y a sus hermanas, van a tener una actitud amorosa, y les va a doler, van a llorar. Porque es necesario limpiar también en los que hemos sido, el enemigo ha sembrado dolor, amén, dolor en muchos hermanos. Hay muchas heridas que están tan profundas, es necesario que sean sanadas totalmente, porque no podemos irnos con el Señor así. Tenemos que estar con gozo, con paz. Entonces Dios quiere sanarte esas heridas, ese dolor que tienes, que quizás estás experimentando en tu congregación. O de repente tú estás experimentando dolor de enfermedad, dolor de preocupación, de insultos, de malos tratos. ¿Te das cuenta? Y más ahora se va a pasar toda esta experiencia, pueblo de Dios, porque somos la última generación. Y van a suceder todas estas cosas. Todas estas cosas, pueblo de Dios, van a suceder. Tremendo. Y obviamente le va a doler, te va a doler, te va a doler, vas a llorar como no tienes idea. Porque mira, escucha esto: nadie se va a ir de esta tierra en esta última generación si no te quebrantas y te postras delante de Dios, hundes tu rostro y te humillas. Nadie se va a ir, pueblo de Dios, amigo, amiga, de la tierra, hasta que tú vivas eso, como lo está experimentando José, en una forma de dolor por lo que le hicieron, y de parte de sus hermanos de otra forma por lo que pecaron. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios, amigo y amiga? Tremendo. Yo te invito a que puedas reflexionar en esta parte. Y sigamos adelantándonos. Entonces me voy a adelantar por acá. Dice en el versículo 36. Entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco, y Benjamín les llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos, si no te los devuelvo, entrégamelo en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Porque obviamente la orden era que trajeran a Benjamín, y obviamente Jacob no quería entregar a su último hijo, que era Benjamín,
porque pensaba que ya José pues estaba muerto. Y Rubén le dice, pues obviamente no, mira, yo te entrego mis 2 hijos, pero yo tengo que llevar esto porque no podemos descender a Egipto para comprarle, digamos, a José, ¿no? No podemos comprar hasta que nuestra palabra sea, digamos, cumplida delante de él, porque nos ha pedido que traigamos a Benjamín a esta tierra para solamente volver. Si no, no podemos volver, le decía Rubén a su padre. Y obviamente, ¿cómo se llama? Obviamente Jacob estaba como, ¿cómo así? ¿No? ¿Cómo así? Tremendo, tremendo, tremendo pueblo de Dios. Entonces por eso me viene Mateo 24:10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Te das cuenta? Acá Rubén representa que en esa situación donde por causa de volver a comprar comida y por causa que José arrestó a su hermano Simeón y que está solicitando a Benjamín, Rubén es capaz de entregar a sus 2 hijos, amén, para rescatar a Simeón y para llevar a Benjamín y a la vez conseguir el alimento. Tremendo, pues muchos tropezarán, ¿te das cuenta? Entonces me representa aquí Rubén, que en este tiempo muchos entregarán, o sea, capaz de entregar a sus propios hijos a causa de conseguir alimento, pueblo de Dios. Y así va a suceder en esta última generación. ¡Ja! Y muchos también dice la Biblia que aborrecerán a sus hermanos y a sus hermanas por causa de su nombre. ¿Y cuántos no flaquearán en este tiempo? Obviamente de hacer lo mismo como está haciendo Rubén. ¿Y qué decisión tomó Jacob ahí? Entonces él, con el dolor de su alma, amén, con el dolor de su alma, obviamente, él tenía que dar de comer a su parentela, a su pueblo. Amén. Y mira lo que dice acá, pueblo de Dios, en otra parte del Apocalipsis, cuando ya la iglesia no esté, capítulo 14, versículo 13, oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante a los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ojo con esto, después yo lo explico más adelante en el transcurso de los videos que Dios me permita. En esta parte dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. O sea que ahí la iglesia no está, pero dice, hay una promesa de bienaventuranza. La única forma de ser salva y salvo, amigo y amiga, vas a tener que morir en el Señor Jesús de Nazaret, si es que te has quedado en el arrebatamiento de la iglesia. Y sabes, en ese momento el anticristo se habrá manifestado ahí y hará mandar a que todos se pongan la marca en la mano y en la frente. Y también voy a tocar un tema sobre ese punto porque hace 2 días salió una noticia muy interesante. Y completa el eslabón de la parte bíblica del Apocalipsis, lo que faltaba, la marca aquí que ya lo están desarrollando en una conferencia que se estableció ya en California. Tremendo, pueblo de Dios. ¿Ves que estamos en los últimos tiempos? Mira, entonces el versículo 38, y él dijo, no descenderé mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado, y si le aconteciere a alguien algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Entonces sigue acá angustiado Jacob porque no quiere dejar a Benjamín para que vaya, digamos, con Rubén y puedan sacar allá a Simeón y conseguir, digamos, el alimento. No se pueden presentar ante José, sus mismos hermanos. Y mira lo que dice acá. Y lo mismo, pues, ¿y cómo era el hambre? Génesis 43:1, como en el tiempo, obviamente, como en el tiempo de Egipto, como en el tiempo de, digamos, de Abraham, de Lot, también hubo hambre. Hay una parte que hablaba justamente de eso. Mira, Génesis 43:1, Génesis 43 dice, el hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volvé y comprad para vosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo, aquel varón nos prestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Entonces, ¿ves? Te das cuenta que eso era la condición para poder comprar el alimento que padecía el pueblo de Israel. Amén.
Pero mira, acá viene algo interesante. Hay mucho pueblo justamente en este tiempo que va a acrecentarse esta hambruna. Por eso dice el título, huye de la hambruna en el Señor Jesucristo, parte 3. Dice en el Apocalipsis capítulo 7, versículo 16 al 17. Dios no tendrá hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Te das cuenta que esa es la promesa que Dios nos da para el que tiene hambre y sed en este proceso? Que Dios nos guarde en este tiempo. Amén. Que Dios nos guarde en este tiempo, pueblo de Dios, para que nos ayude en esta hambruna que se acerca a la tierra, porque están surgiendo, obviamente, esto está comenzando a surgir, pueblo de Dios. Y mira esto, vamos, no me adelanto, Génesis 43, versículo. Cuando llegaron de nuevo, obviamente, llegaron los hermanos de José, pueblo de Dios. Lo voy a narrar para, obviamente, resumir. Llegaron, obviamente, se presentaron nuevamente, le volvieron a comprar, pero obviamente, digamos, esta vez llegó aquel varón a la casa de José y le dio agua y lavaron sus pies y dio comer a sus asnos. Se entró, obviamente, compraron, ¿no? Trajeron a Benjamín y obviamente encontraron a Simeón. Y allí algo pasa muy interesante, pueblo de Dios. Algo pasa interesante en la casa de José. Si me adelanto, en Génesis 44, 1, 34, dice: mandó José al mayordomo de su casa, ¿sí? Y acá lo podemos relacionar con la copa de José, que es la copa de la ira de Dios. Lo estoy relacionando, que son las 7 copas de la ira. Dice: mandó José al mayordomo de su casa, diciendo: llena de alimento los costales de estos varones cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca del costal, y pondrá mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venía la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcancen, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor, y por la que suele adivinar habéis hecho mal en lo que hicisteis? En el 6, cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron: ¿por qué dice Señor nuestro tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo devolvemos a traer de la tierra de Canaán, como pues habíamos de hurtar de casa del Señor plata ni oro. Amén. Me adelanto y mira lo que dice el 16. Entonces Judá dijo: ¿qué iremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de nuestro Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, vosotros y en paz a vuestro padre. ¿Qué significa esto, pueblo de Dios? Obviamente José quería quedarse con Benjamín, y él manda a su mayordomo a ponerle, digamos, la copa, ¿sí? La copa en el menor, en Benjamín, y fue allá la copa. ¿Te das cuenta? ¿Qué representa esto, pueblo de Dios, para este tiempo? Que a pesar de que José hace eso, dice: nunca yo tal haga. En este caso podemos ver a José, que representa el comportamiento de Dios. Él no quiere, pueblo de Dios, ira para su pueblo. Él no quiere, digamos, hacer esto. Amén. Pero sin embargo, él quiere tratar con su pueblo en este tiempo, para que obviamente no pueda, digamos, derramar su copa de ira, las 7 copas de la ira, sobre su esposa, sobre su iglesia y sobre los que en ese tiempo se van a encontrar, pueblo de Dios. ¿Te das cuenta? Por eso en Apocalipsis 16, 1 dice: y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y te das cuenta cómo esta copa, el comportamiento de Dios, fue encontrada en Benjamín, en el menor, como algo simbólico, para poder entender que Dios, a través de José, no quiere eso. Amén.
No quiere eso, pueblo de Dios. Pero sin embargo, acá dice, el varón en cuyo poder fue allá la copa, él será mi siervo, vosotros y en paz con vuestro Padre, a vuestro Padre. Wow, tremendo pueblo de Dios, cómo Dios trabaja para con su pueblo, para con el pueblo de Israel en aquel entonces, y lo mismo va a ocurrir en ese tiempo. ¿Te das cuenta, pueblo de Dios? Y mira, en el Génesis capítulo 45, me adelanto, José se da a conocer a sus hermanos. Y acá lo podemos titular esta parte y comparar cómo es la misericordia de Dios. Capítulo 45, versículo 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: salir de mi presencia todos, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Acá nos vamos a detener. Tremendo. En estos juicios que va a vivir mucha gente, pueblo de Dios, y va a ser pulida la iglesia del Señor Jesucristo, en estos juicios que se acercan, pueblo de Dios, le va a doler al Señor Jesucristo en su corazón como no tienes idea, porque Él no quiere hacerlo, no quiere hacer todas esas cosas, pero son necesarios para probar, son necesarios para poder limpiar. Va a gritar el Señor con ese dolor como no tienes idea, pueblo de Dios, y mucha gente obviamente va a estar pidiendo clamor, misericordia. Amén. Sin embargo, Dios obviamente va a hacer alcanzar misericordia a los que obviamente invocan el nombre del Señor Jesús antes de que su iglesia sea llevada. ¿Te das cuenta? Y quién sabe que los que se queden, como dice en Apocalipsis, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor Jesucristo. Pero hay un requisito, que no te vayas a poner la marca de la bestia, porque obviamente en ese tiempo la iglesia no está. Entonces, bienaventurados, hay una promesita ahí. Y no te recomiendo que te quedes, pueblo de Dios, ahora que tú puedes hacerlo y puedes entrar en la presencia de Dios, buscando la misericordia de Dios, estar bien con Dios, tener gracia delante de Dios, ser justo en esta última generación. Amén. Entonces José llora a gritos por el gran dolor que le hicieron sus hermanos. De la misma forma, Jesucristo va a llorar por el dolor que hizo su pueblo contra él, por el pecado de la tanta maldad, a pesar, te dice el Espíritu, a pensar que yo entregué mi vida, me puse como oveja de matadero, a pesar que permití que me escupieron, que me desnudaron, que derramé mi sangre, te dice el Espíritu, en la cruz del Calvario. A pesar del dolor que yo sentí en todo mi cuerpo por los clavos que me dieron, que clavaron sobre mí, te dice el Espíritu, me duele, te dice el Espíritu, me duele el tanto pecado, en tanta maldad como el tiempo de Sodoma y Gomorra. Por eso yo decía en ese tiempo, te dice el Espíritu, por eso yo decía en aquel tiempo, te dice el Espíritu, que esta última generación sería como los tiempos de Noé, donde se casaban, comían y bebían, y vino el diluvio y les destruyó a todos. Así también es este tiempo, te dice el Espíritu, como el tiempo de Lot, que hicieron todo cuanto mal hicieron, y yo lo destruí con fuego y azufre. Así será en esta generación última, te dice el Espíritu. Así será en esta generación última, porque el hombre está muy endurecido su corazón. Y yo no quiero, te dice el Espíritu, yo no quiero encontrarte así. Yo quiero encontrarte resplandeciente, buscando mi rostro, porque me duele ya tanta maldad, te dice el Espíritu. Me duele tanta maldad y me dolerá, te dice el Espíritu. Me dolerá más cuando yo comience a lanzar esos juicios sobre los hijos desobedientes, te dice el Espíritu, sobre las vírgenes insensatas,
Sobre aquellos que no quisieron obedecer mi palabra, me dolerá así como me dolió, te dice el Espíritu. Me dolió cuando yo destruí la generación de Noé. Me dolió el corazón. Así me dolerá, te dice el Espíritu. Pero yo no puedo estar hecho atrás, porque yo soy un Dios que cumple su palabra. Yo soy un Dios que tiene misericordia. Estás a tiempo. Estás a tiempo de poder buscar mi rostro, porque estoy a punto de mover la tierra y viene esta hambruna, te dice el Espíritu. Oh, Sandara Bashara, viene esta hambruna sobre la tierra, como el tiempo de José. Viene hambruna sobre la tierra, no te das cuenta, te dice el Espíritu. No te das cuenta lo que estoy comenzando a mover. Busca mi rostro, mi presencia. Oh, bendito Señor Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero mira lo que dice el Espíritu. Isaías 41:10. No temas, dice. Oh, no temas, porque yo soy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Oh, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, te dice el Padre. Gloria a Dios. Oh, bendito, porque te dice el Espíritu. He aquí que yo vengo en las nubes, y todo ojo me verá, y los que los traspasaron, y los que me traspasaron, te dice el Espíritu, y todo los linajes de la tierra harán lamentación por mí. Oh, porque yo daré mi galardón a quienes guardaron mis mandamientos, a quienes perseveraron en mi palabra. En gran justicia y rectitud, te dice el Espíritu. He aquí yo llamo a la puerta. Si alguno escuchara mi voz, yo entraré en él y cenaré con él. Te extiendo mis manos. Ábreme la puerta de tu corazón, te dice el Señor Jesús de Nazaret. Porque la hambruna ya comienza a empezar. Las balanzas están establecidas y los sellos comienzan a abrirse, te dice el Espíritu. Y están determinados estos juicios. Y probaré a mi pueblo. Probaré a mis hijos, a mis hijas. Los probaré, te dice el Señor. Oh, sea Jesús. ¿Quién es un justo? Te dice el Señor. ¿Quién es una virgen prudente, llena de mi gracia y misericordia? Porque extiendo mi gracia y misericordia a quienes me buscan y son obedientes y comprenden, porque yo les doy entendimiento y sabiduría. El libro de Daniel ha sido abierto, te dice el Espíritu, y yo comenzaré a repartir cada cual lo que he de dar, te dice el Espíritu, porque es necesario que te prepares. Oh, bendito. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias, Jesucristo. En el nombre de Jesús, comparte este video, pueblo de Dios. Comparte este video para la gloria del Señor Jesús. Bendito su nombre. Bendito su nombre. Gracias, Jesús. La hambruna, pueblo de Dios, como dice el Espíritu, ya empezó. Ya empezó. Sé como José, pueblo de Dios. Sé como José, paciente, soñador. Créele al Señor y confía en Él, que Él te guardará. Y Él permitirá muchos procesos para guardar a su pueblo, a su iglesia en esta hambruna. Vamos a continuar en los próximos videos, si Dios me permite, para que entiendas el comportamiento del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, pueblo de Dios. Que Dios te bendiga. He tratado de resumir esta parte
en lo que pasó la experiencia José con sus hermanos y cómo la tierra pasó esa hambruna en su tiempo, de lo cual lo mismo va a ocurrir y ya está ocurriendo en esta última generación. Que el Señor Jesús te bendiga, comparte este video, mucha gente necesita conocer esto. Dios te bendiga, que tengas muy buenos días y muy buenas tardes. Bendiciones.